Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Mirad, tenía una duda, he tardado un poco más porque necesitaba prepararme un tema. Yo encontré una noticia del mes de noviembre de hace aproximadamente unos 6 meses, 7 meses, 2022, que habían encontrado unas cartas, pues una gente porque quería, unos investigadores, unas mujeres, habían oído que había unas cartas de Carlos V en la biblioteca de Nancy, en Francia. Entonces me parece que es por la Universidad de Picardía o algo así. Bueno, el hecho real es que había oído y entonces preguntó, pidió permiso y la carta estaba encriptada, estaba escrita en clave. Y bueno, sabéis, si no lo sabéis, Carlos I de España y V de Alemania, hijo nieto de los Reyes Católicos, hijo de Juana, que le llaman la loca, pero no estaba loca, sino sencillamente la apartaron del poder, como tantos mitos de la historia, como Pepe Botella, que no bebía, ni era alcohólico, etcétera. Pero bueno, bueno, él se cría solo con un preceptor, tiene dos hermanas más y con 16 años su abuelo Fernando el Católico, que había estado casado con doña Germana después de morir la mujer y había tenido un hijo pero había muerto, bueno, por una serie de concatenaciones con 16 años, este chico tiene pues posesiones, es un emperador que me parece que hasta 1500, había nacido en 1500, pero iba a morir en 1556, con 56 años, tenía muchísima gota porque él se crió borgoñón. Y estoy haciendo así un repaso a bote pronto, a campo traviesa que llaman. Él era borgoñón. La Borgoña en ese momento era más importante que Francia, pero los reyes franceses poco a poco, él va a ser contemporáneo de Francisco I, se va a llevar fatal con él. Van a intentar quitarlo espacio a los borgoñones. Los borgoñones estaba muy bien gestionado ese reino, pues tenía, él había nacido en Gantes, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, lo que es actualmente Bélgica, Holanda, Luxemburgo y más de media Francia, la Borgoña. Y bueno, prácticamente desapareció. Donde han encontrado el manuscrito, pues es por el Loire, me parece. Es que me acuerdo siempre del recorrido de los chateaux, ¿no? Del Loire. Yo no sé francés ni de broma. He estado en Francia, siempre que voy por Francia es que voy a algún sitio que tengo que cruzar por Francia, pero no he ido. Bueno, sí, una vez fui a París una semana, pero quiero decir que no la conozco en absoluto. Siempre que voy a Italia, entonces paso por Francia, o no sé dónde y paso por Francia. O sea, siempre paso por allí, pero de paso. Bueno, ¿qué puedo contaros yo de Carlos V? Ahora, bueno, conclusión. Yo pensaba hacer una síntesis de Carlos V, como estoy haciendo ahora, pero más grande, pues hablaros, yo qué sé, pues de la lucha que tiene Carlos V, los retos, ¿no? Porque, claro, coincide con Lutero, y entonces hay una fragmentación de la cristiandad en Europa, se rompe, ¿no? Porque Carlos V tiene América, Carlos V tiene parte de África, Carlos V tiene parte de Europa, prácticamente Italia es suya, etcétera. Y con 16 años es poderosísimo. De hecho, le piden, o sea, él va a ser criado por su preceptor en la Borgoña, pero con 16 años tiene que venir a España a hacerse cargo de su reino. No habla papajota español, me parece que hablaba inglés y alemán, es borgoño. Entonces, la Borgoña era, digamos, la tierra más sofisticada y más rica de toda Europa. Su abuelo había sido los reyes católicos, pero también el emperador Maximiliano de Austria. Entonces, él tenía, no es que tenía América, es que tenía las tierras altas y bajas, o sea, los Países Bajos, que son Bélgica, Holanda, porque él había nacido en Gantes, y las tierras altas, que es, pues yo que sé, Austria, Suiza, toda esa zona. Pero yo no sabía que había Países Bajos y Países Altos. Me enteré hace poco. Bueno, el caso es que tenía un imperio gigantesco. Él me parece que él viene en barco con su corte, no habla nada de español, me parece que iba a atracar en Galicia, pero ese mar es un mar muy bravo, y entonces tuvieron un mar peligroso y dijeron, pues mira, bajamos aquí y en Asturias y la gente se creía que eran piratas y todos como locos cogieron cuchillos, espadas, todo lo que pillaron para defenderse de los piratas y el pobre tico era el pobre rey que no hablaba ni media español, pero bueno, así todo aprende rápido. Y entonces lo que voy a hacer es contaros estas cartas encriptadas que han sido encontradas y que el emperador escribe a su embajador francés
Jean Maurice se llama algo así, y lo hace tan encriptado que eso no... Pero resulta que los investigadores que han tardado 6 meses en transcribir una carta se han encontrado con una especie de piedra roseta. Bueno, investigadores que además hay historiadores, en fin, que hay como 5 o 6. Parece que son todas mujeres. Y entonces han encontrado como una piedra roseta y es una carta, porque es muy difícil la transcripción, una carta donde, por lo visto, el embajador ya estaba aburrido, pues coge y transcribe lo que significa cada símbolo de la carta. Y entonces, gracias a eso, ateniéndose a lo que significa cada símbolo, ya me están mandando mensajes, me siento. Ateniéndose a lo que significa cada símbolo de la carta, pues han podido traducir la carta esta que os digo, que fue en noviembre del 22, y ahora siguen traduciendo cartas, dieron una rueda de prensa, les han facilitado. Mirad, para eso hay dificultades, tienes que demostrar que puedes hacer una serie de cosas porque no se saca de un archivo algo si no es por algo. Entonces hay más cartas, se las han facilitado y ahora mismo están transcribiéndolas, porque entre otras nos da una imagen. Estamos en el siglo... en la nación 1500, estamos en el siglo XVI. Entonces nos está dando una crónica de primera mano de lo que está pasando en el siglo XVI. Nuestro Carlos I ha sido coronado por el Papa Emperador en Bolonia, me parece que en 1526, me parece, no sé si en el 26 o en el 29, bueno, por ahí está la cosa, que me tocó aprender muchas cosas al cabo del día. Esta me la sé desde pequeña, porque en mi época nos hacían aprendernos todo de memoria y yo creo que la desarrollé en aquella época. El hecho real es que realmente él tenía tratamiento de emperador antes de ser... porque el Papa estaba en contra suya, el Papa estaba a favor de Francisco I. Entonces, Francia era una potencia en expansión, pero nosotros éramos la potencia. Entonces, en uno de estos rifirrafes pilla a Francisco I y lo hace. Francisco I, que me parece que fue el mecenas de Leonardo, de Cavilando. Sí, se lo lleva a su corte. Bueno, Francisco I y nuestro Carlos I recelaban muchísimo. Tuvieron que poner Carlos I porque los austríacos ya habían tenido 3 Carlos, nosotros no. Entonces lo coge prisionero, pide un rescate y tal, y le hace firmar la paz y le hace firmar también que no va a hostigar al emperador, porque el emperador tenía muchos frentes abiertos. Tener un imperio tan gigantesco suponía que era muy caro de mantener, porque tener en cuenta que nuestro emperador tuvo que luchar en las plazas de, yo qué sé, de Túnez, en Mulberg, contra los, ¿cómo se llama?, contra los protestantes, que habían hecho como una liga escaldar que estaban con los nórdicos, los holandeses, los alemanes y todo el mundo contra los católicos, ¿no? La iglesia, la verdad es que estaba muy corrupta. Entonces, tiene muchos frentes abiertos en los turcos, en el Mediterráneo. Mi gata, socorro. Nena, calla. Muy obediente. Significa, quiero irme a la disco, ¿por qué no me dejas? Traducción simultánea. Bueno, el caso es que tenemos a Solimán el Magnífico, que llega... bueno, los turcos llegan a las puertas de Austria, de ahí que en Austria tengan esa costumbre... ¿La mato? Del café, porque... Venga ya, ¿eh? Se viene aquí además a decírmelo, ¿eh? Soy como una madre loca, nena, no se va a la disco. Bueno, el café turco, etcétera, etcétera. O sea, contener, por un lado, a los protestantes, por un lado, a los turcos. Y después, cuando Carlos I llega a España, lleva una corte Borgoña. Además, en España éramos muy sosos, éramos muy graves, muy siniestros. O sea, Fernando el Católico vestía de negro, así, muy soso, y este llega con unos colorines y unas sedas por todos sitios. Y su corte, felices como perdices, porque... Pero bueno, ¿esto qué es? La tengo que se sube aquí. Esta es la chillona. Nena, que te vean. Ay, no me deja. Bueno, el caso es que aterrizan en España, no habla español, coloca a su corte, él tiene un preceptor que va a ser papa, y bueno, y la gente de aquí se mosquea muchísimo. Entonces se amotinan los valencianos y se amotinan los castellanos. Atención, manos al botón. Su madre, mientras, él era un niño tristón. Su padre había muerto, su madre la habían encerrado con una hermana como loca, que yo no sé a la pobre hermana porque la encerraron.
lo mata, la mato, la mato. Él tenía dos hermanas más que van a morir el mismo año, en 1558, mueren exactamente, y además las quería mucho, las apreciaba mucho. Él va a tener cinco hijos bastardos, pero él era una persona muy íntegra, a todos sus hijos los promociona, hijos e hijas, ¿eh? Aunque su madre haya sido pues una criada de la casa y tal, los lleva así, le da cargos. Fue un buen padre, ¿eh? Porque hay gente que hace hijos bastardos y allá te apañes, bonito, en todas las épocas, ¿eh? Este no, este se responsabilizó de cada hijo como tiene que ser, porque los niños no eligen venir al mundo, pero si lo traes, responsabilízate que tenga una buena educación, que tenga, yo que sé, una buena promoción y que le vaya bien en la vida, que los hijos son muy bonitos, angélicos. Bueno, este lo hizo, era una persona muy íntegra. Ahora os lo contaré. Él además se va a casar por amor con Isabel de Portugal. No se casó por amor, se casó por conveniencia, con una prima hermana. Le organizaron el casamiento por cuestiones geoestratégicas, geopolíticas, o llamémoslas como nos dé la gana. Pero se gustaron y se quisieron. Y tanto es así que él está continuamente, pues yo que sé, con campañas por aquí y por allá, que no tiene más remedio, porque fue el saco de Roma, porque los franceses bloquearon el acceso a las tropas y entonces las tropas no recibieron su paga. Entonces llegó un momento en que hicieron el saco de Roma, que fue horroroso, porque son muertes, violaciones. ¿Sabéis lo que es una tropa? Los lasquenetes, que eran muy aguerridos, eran una buenísima tropa, la mejor tropa de Italia. Después tiene también problemas con Flandes, porque, por ejemplo, pues media Holanda y sigue así, es protestante y la otra media es católica. En Bélgica tres cuartos es lo mismo, y entonces, claro, tiene que estar atendiendo mucha urgencia. Entonces la mujer que se quisieron, y de hecho él cuando muere ella tiene una depresión, porque él fue promiscuo pero no casado, él quería a su mujer, la mujer era muy guapa, pero su madre y la madre de su mujer eran hermanas, eran primos hermanos, y bueno, pero así todo la quiso, y además de eso le dio cargo de confianza. Entonces, cuando el rey estaba en alguna campaña por el extranjero, ella ocupaba la consejería del Estado, ella era la reina y actuaba como tal, decidiendo, tomando decisiones, y además lo hizo muy bien, era muy inteligente y estaba muy preparada intelectualmente. Y lo que pasa es que tuvo tres hijos, un niño y dos niñas, Felipe II, el mayor, que sería el heredero, y lo casarían con 16 años, y seis críos que no llegaron, o bien nacieron muertos, o bien se murieron por el camino. Y en uno de esos partos ella murió joven, y él le da algo. Y cuando nuestro Carlos I no puede conseguir la paz con los protestantes, pues decide irse a Yuste, se va a un monasterio. Él tenía muchísimas gotas porque era muy alemán, comía carne con carne y desayunaba cerveza, ¿eh? Por lo visto se metía unos trozacos de carne y claro, tenía el ácido úrico disparatado. Hoy le hubiera dicho el médico de cabecera: niño, con el ácido úrico que te va a destrozar los riñones. Pero entonces no se sabía. Felipe II va a tener también gota. Era la idea de que como eran ricos tenían que comer venado y proteínas con proteínas, cuando las proteínas para nuestro cuerpo nomás tienen la masa muscular, son aminoácidos, pero tampoco son tan sanas. Si comemos más de la cuenta, hacemos piedra en el riñón, al hígado no le gusta nada, y en fin, hacemos lo que tenía él, gota, que es lo que tenían los ricos entonces, que era símbolo de mucho dinero, que era comer a toda hora del día carne. Y además carne de caza, que eso, madre mía, eso es fuertísimo. Bueno, lo que hacían los franceses era, para ablandarla, o bien la dejaran que se hiciera un poquito putrefacta, o bien le ponían vino. En mi tierra, los toros que nos comíamos durante la feria, 6 días de toro o 7 días de toro, se le echa vino, para que la carne de toro es muy musculosa, estaba deliciosa. Bueno, no digo nada, que los toros políticamente son poco correctos, pero después están los mataderos, que son un horror, y la gente no dice nada, porque como no los ve. Bueno, andiamo. Vamos a empezar hablando de la carta. La carta que han encontrado revela el temor del rey. Claro, son cartas encriptadas donde se está dando información. O sea, es el rey el que está escribiendo al embajador. La carta revela el temor del rey de España porque querían matarlo. Él está continuamente viajando. Bueno, el rey de España era emperador del Sacro Imperio Germánico, que le habían coronado en Bolonia. Y lo que tiene miedo es que Francisco esté tomando un complot de asesinato en su contra, porque Francisco lo tenía muy en su sitio, ¿eh? Francisco, a partir de que lo cogen prisionero, no va a dejar de hostigar, pero sí se compromete a no tocar la zona de Milán y todo eso, que era
hacía bloqueo en esa zona. Bueno, el contenido de una carta escrita por el rey de España, emperador del Sacro Imperio Germánico, a su embajador de Francia en 1547, nos da como una foto de la Polaroid, un retrato de lo que estaba pasando en ese momento y los temores del emperador. Porque claro, siempre lo conocemos a partir de hipótesis de historiadores y cosas así. Bueno, y esto ha sido desvelado. Ahí hay más cartas que están siendo investigadas. Lo ha logrado un equipo de investigadores franceses tras 6 meses de trabajo para una carta. Pero, ¿qué revela? Supongo que transcribirán todas las cartas y harán un libro. Han hecho como una cosa para empezar a hacer boca. Pero, ¿qué dice la carta? Del que fue uno de los hombres más poderosos del siglo XVI. Porque dicen que realmente fue el creador de Europa. Bueno, ¿por qué no? Porque era alemán, francés, borgoñón, yo qué sé, español, era de todos sitios, era muy bien repartida la genética. Tenía la mandíbula, la prognancia, ¿no? De tanto pariente se sale la quijada, ¿no? No tenía ojos bonitos, era pelirrojo, con el pelo liso, no, tenía ojos bonitos, pero tenía la barbilla. Pero si los austrias en España desaparecieron porque de tanta consanguinidad, como le pasó al pobre Tutankamón, que con 17 o 18 años estaba hecho polvo, porque tanto pariente que eran hermanos y primos hermanos, pues al final los pobres descendientes son una calamidad. Bueno, hay una de las investigadoras que se llama Camille Delacroix, que es historiadora, que dice: nos enteramos del estado bastante degradado de las relaciones entre Francia, Francisco I y el emperador Carlos V, y nos enteramos de que había un complot de asesinato contra Carlos V que se tramaba en Francia. Es solo un rumor que finalmente resultó infundado, pero vemos, yo creo que ganas no le faltaron a Francisco I, otra cosa es que pudiera hacerlo, ¿no? Dice, es solo un rumor que finalmente resulta infundado, pero vemos en esta carta todo el temor de Carlos V con respecto a este potencial complot en su contra. Bueno, os voy a ir diciendo cosas que dicen los investigadores. La carta va dirigida a su embajador de Francia, estamos en 1547, y se ha revelado como un testimonio excepcional en primera persona de la situación de Europa del siglo XVI. Un equipo de investigadores, claro, el rey de Francia tenía a sus aliados, porque tenían en cuenta que España era la potencia, entonces le crecían los enanos. Un equipo de investigadores franceses ha logrado desvelar los misterios que rodean a una carta encriptada de Carlos V en 1547, y en ese periodo tumultuoso es imprescindible poder comunicarse sin que los adversarios sepan que lo que estás contando, y además utilizan como giro árabe. Le ha costado 6 meses, varias personas, sin que los adversarios se puedan enterar de que puedan descifrarlo. Y los mensajes, por lo que el emperador utiliza un código secreto que conoce el embajador francés para dirigirse a Jean de Saint-Maurice. Se llama Jean de Saint-Maurice, no sé cómo se dirá. Mi amiga de... ¿Cómo se llama? Bélgica, ¿cómo se dice eso? Jean de Saint-Maurice, o algo así. Bueno, que es embajador en Francia. Tras casi 500 años, pues la carta ha sido transcrita ahora y sabemos qué es lo que dice. O sea, ha sido desvelado los misterios después de esta investigación. Mirad, tengo todos los gatos aquí. Os voy a dar una torta a cada uno. Mirad, que se vienen. Parece que estoy haciendo... Bueno, la carta se ha revelado como un testimonio en primera persona excepcional de lo que es el rey, que es la situación de Europa en el siglo XVI. Cécile Perrot, que es criptógrafa del laboratorio de la Lorena, de investigaciones de informática, escuchó hablar de esta carta, se tomó interés, estaba en una biblioteca de Nancy, que por casualidad que estaba intrigada, y le siguió la pista. Oiga usted, el gato aquí enfrente, hasta dar con ella en una biblioteca de Nancy, de la ciudad francesa de Nancy. Comenzó entonces el trabajo para descifrarla junto a otros compañeros de su laboratorio, que son Pierre Gadry y Paul, tengo que leer los nombres que no me lo sé, Zimmermann. Es que el norte de Francia tiene apellidos muy alemanes, porque la Lorena, claro. Es que la Lorena está tocando, que unas veces ha sido alemana, creo, que yo Francia tampoco me la conozco el Midi, no me conozco la parte de arriba. A lo que se sumó Camille de Saint-Cloud, que es la que está haciendo la rueda de prensa, la que está explicando lo de la carta, que es una historiadora de la Picardie. Bueno, yo me sé de Francia en unos 4 sitios, la Auvernia, el Midi, no me los entera. Los investigadores dicen que, en la rueda de prensa dicen...
Es diabólico el código usado porque a los criptos se la han visto y se la han deseado. Además del alto número de símbolos usados, cerca de 120 palabras enteras que están encriptadas con un solo símbolo y vocales precedidas de una consonante están marcadas con diacrítico, una inspiración probablemente venida del árabe. Otro elemento desconcertante es que en aquella época todavía se hablaba árabe en sitio, aunque había sido conquistado, tal. Es que era una lengua culta. Y la gente de la iglesia la hablaba muy bien, ¿eh? Porque preparaban, por ejemplo, en mi tierra, estaban los dominicos y tal, y tenían como una escuela y preparaban a gente para Tierra Santa y tal, para mandarlos a cristianizar, que por lo visto pues, lo conseguían o no. Y una de las cosas que les enseñaban árabe y hebreo, pero una de las cosas, lo primero que les enseñaban era árabe. Entonces, claro, tenían unos maestros excelsos. Y entre mismos, me acuerdo que hubo, no sé si fue el obispo de Villalán, el que llamó al orden diciendo que por qué en vez del latín usaban el árabe aquí todo el mundo. Bueno, otro elemento desconcertante, dice, es que el emperador utiliza solo símbolos nulos que no quieren decir nada y sirve para inducir al error al adversario que intenta descifrar el mensaje. Claro, los mensajes se descifran. Yo que vengo de filología, de hecho, por estar el avance de la informática, este es el código binario, ¿no? Entradas, salidas, sino. Y esto se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. Las guerras mundiales, aparte de muchísimos millones de muertos, hubo un progreso muy grande, ¿no? Y el de la informática justamente viene de ahí, entre otras. Porque para yo saber que lo que tú me estás diciendo tengo que elaborar un patrón, o sea, un patrón matemático, ¿no? De repetición, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí yo puedo desencriptar tu carta. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Es como si el rey lo supiera. Esto son fórmulas matemáticas, no os creáis, ¿no? Entonces, hace términos nulos para romper ese patrón de repetición. Fijaros qué inteligente estamos en 1547. Bueno, cuando logran, es que el monarca estaría rodeado de gente, a lo mejorcito. Cuando logran aislar una serie de sucesión de palabras, en la carta consultan a Camille de Saint-Cloud, que es especialista en criptografía como en relaciones de Francia y el Sacro Imperio Germánico del siglo XVI. Al contextualizar la carta para entender mejor las alusiones, los historiadores le ayudó a encajar totalmente las piezas del puzzle, el rompecabezas. Los investigadores utilizan también una especie de piedra roseta, como os he dicho, que es una carta donde el pobre embajador se pone como los símbolos para no perderse, y entonces lo que hace es poner los símbolos y poner su significado en francés, con lo cual le resulta más fácil transcribir la carta al emperador. Como pensaba que eso se iba a perder o se iba a tirar, pues a nadie le importaba, ¿no? Porque la carta había llegado a su destino. Y es una carta de Jean Saint-Marie conservada en Besançon, en el este de Francia, en la que el receptor garabatea una serie de códigos de transcripción en el margen, afortunadamente, porque si no, no hubieran podido transcribirla. Y una vez descifrada la misiva, confirma el estado bastante degradado de 1547 de las relaciones entre Francia y el emperador Carlos V, que sin embargo habían firmado un tratado de paz que era como un poquito nada y menos, apenas 3 años antes, porque el emperador tenía un entrenamiento intelectual como buen hombre del Renacimiento y tenía también un entrenamiento castrense. Eran muy buenas estrategias para organizar las batallas, etc. Bueno, todo esto lo está contando Camille de Saint-Cloud, o como se diga, de Saint-Cloud. A pesar de ello, los dos soberanos mantenían una desconfianza mutua. No me extraña, porque el otro era una potencia en expansión, mutua recíproca, aparte que éramos vecinos, y extremadamente fuerte. Buscaban debilitarse mutuamente, como hoy día suelen hacer. Dice de Saint-Cloud, la carta descifrada revela un rumor de complot para asesinar a Carlos V que se trama en Francia, de la que hasta ahora no se sabía nada. El emperador se refiere a sí mismo a la situación de su imperio y su estrategia política y militar. En medio de ese periodo tumultuoso, con las tensiones en Francia, la guerra italiana, y unos meses después de la muerte de Enrique VIII de Inglaterra, el recurso a una correspondencia encriptada le permite disimular esas informaciones ante sus adversarios, que eran muchos. Dicen los investigadores: esperamos ahora poder descifrar otras cartas que tenemos en nuestro poder entre el emperador y su embajador para tener una instantánea de la estrategia de Carlos V en Europa. Bueno, ahora os voy a contar un poquito de Carlos V, ya que estamos. Él ha nacido en 1500, el 24 de febrero, en Gantes. Es hijo de Felipe de Habsburgo, que cuando llega a España muere.
y Juana de Castilla, archiduquesa de Austria, que no estaba loca, que tuvo un luto, como tanta gente tiene un luto tumultuoso que es ante la muerte de alguien que quería. En 1516, a la muerte de su abuelo, Fernando el Católico, Carlos tiene 16 años, se convierte en rey de Castilla y Aragón. El abuelo, que era más malo que el dolor, que había estado casado con doña Germana, apuesta por su nieto de 16 años. Bueno, entonces lo que hace la madre es que la encierra en una torre con una hija en Tordesillas. En 1519, Carlos V es elegido emperador del Sacro Imperio Germano y en 1530 es coronado en Bolonia por el Papa. En 1526 se celebra, estoy haciendo una síntesis a bote pronto, porque si no, ahora os voy a contar una serie de rasgos del emperador. Bueno, se celebra como un gran pompa en Sevilla, se casa con su prima hermana, que es Isabel de Portugal, que os he hablado de ella, que era inteligentísima, culta y guapa. Pero se muere de parto, para variar, porque en aquella época los hombres se morían en la batalla y ellas de parto. Es que, aunque haya tenido varios críos bien, cada vez que venía alguna batalla, pues ella se quedaba embarazada. Bueno, él va a tener la boda con Isabel de Portugal y se van en la luna de miel a Granada, el famoso palacio de Carlos V, que es una preciosidad y que todos los veranos hacen unos festivales allí, que quien no haya ido, por favor, no se lo pierda, porque simplemente el marco es espectacular. Ya la Alhambra es espectacular, pero el palacio de Carlos V no es menos. Bueno, renacentista. Entre 1555 y 1556, ella cuando vuelve de Granada va embarazada y dice que iba a caballo y iba pasándolo fatal, vomitando. Bueno, mediante varios actos de abdicación, Carlos V renuncia a su reino en 1556 a favor de su hijo y de su hermano. El imperio se lo da a su hermano y bueno, el reino se lo da a su hijo Felipe II, su hermano Fernando. Bueno, el 24 de febrero de 1500, la festividad del apóstol San Matías, él nace en Gante, la ciudad belga de Gantes. Carlos es el primogénito del archiduque Felipe de Habsburgo y de la princesa Juana de Castilla. El capricho de la muerte, que elimina a varios candidatos que le preceden en la sucesión, diferentes tronos, lo convierten con 16 años recién cumplidos en emperador. Era muy señor de un grandísimo imperio que abarca territorios gigantescos, Europa, América, África, etc. La personalidad de Carlos era muy introvertido, queda marcada por las circunstancias de su infancia, su padre muerto y su madre ausente. Entonces es su tía la que se va a hacer cargo de él y le pone un preceptor que le enseña música, muchísima cultura, que no me acuerdo cómo se llama, que luego va a ser papa. Cuando tiene 6 años, Felipe el Hermoso y Juana de Castilla lo dejan en Flandes, Flandes que era Borgoña, después de que la muerte de Isabel la Católica los obliga a trasladarse a España para asumir el trono de Castilla. Tras la muerte del imprevisto del padre, a los pocos meses de llegar a España, Carlos no puede tener trato con su madre, que pasa años recluida porque el abuelo se ha empeñado en que el que tiene que tomar la rienda del imperio es su nieto. Su madre va a estar en Tordesillas y a su hermana la encierran ahí también. Su madre va a estar en Tordesillas hasta 1650, que va a morir, y él muere en 1658, creo, y sus dos hermanas también, al poco tiempo. Bueno, los problemas mentales se la han inventado, pero vamos, pero la incapacitaron porque les dio la gana para el ejercicio de poder y la aislaron, lejos de cualquier responsabilidad y también de su hijo. Carlos volvió a ver a su madre muy pocas veces. No había tenido trato con ella, no sabía, se había tenido trato con su tía, con su querida tía. Carlos solo vuelve a ver, pero fue un niño triste, a su madre en 1517, cuando viaja a España a tomar protección de los reinos hispánicos tras la muerte. Es que no me acuerdo cómo se llama la rebelión que hay en Castilla. No me acuerdo. Mataron a los comuneros, mataron a los cabecillas, Fernando el Católico. Él y su hermana mayor, Leonor, porque él tiene después que marchar, entonces toda su corte de Borgoña la pone en cargo de responsabilidad. Aquí en España no sabía ninguno español ni de lejos. Tenía 16 años, por favor, ¿qué quería? Poco a poco después va a ir sustituyéndolo por español y se va a rodear de consejeros españoles y extranjeros si hace falta. Bueno, Carlos hace pequeñas visitas a su madre hasta que muere en 1555 y los hijos mueren en 1558, a los 3. Bueno,
Es la tía de Carlos, como os he dicho, que es Margarita de Austria, la que se hace cargo del niño, de ponerle tutores, de controlarlo, etcétera, etcétera. Es la que asume la responsabilidad materna durante la infancia y la adolescencia. Él manifiesta siempre un grandísimo afecto, como se puede ver en todas las cariñosas despedidas, todas las cartas, ¿no? Que le llama ma bonne tante, no sé cómo se dirá en francés, mi querida tita. También cuenta con la proximidad de sus hermanas Leonor, Isabel y María. La pequeña Catalina, o tiene 4 hermanas, permanece en España junto a la madre, encerrada de por vida la niña también. El abuelo la gastaba fina, ¿eh? Y fue regular marido. Político no lo sé, pero marido fue una calamidad. La figura, la época que estuvo casada con Isabel la Católica, tuvo hijos bastardos por ahí, los que quiso y más. Y en cuanto se murió, tardó nada y menos en una nueva esposa, doña Germana, mucho más joven. Y tuvo descendencia, pero se le murió. Si hubiera vivido, ¡puf! ¡Qué lío! Ay. La figura paterna queda encarnada por su preceptor, el señor de Chevre, que sería su consejero político durante muchísimo tiempo. Normal se crió con él y además lo educó muy bien. Era bastante culto y muy inteligente. En 1516, pero era un niño triste. En 1516, ahora os voy a hablar de su perfil, pero que lo van a dar embajadores que van a decir si era así o así. Algunas veces se contradice lo que dice. En 1516, Alonso Manrique de Lara, obispo de Badajoz, que unos años antes había sido instalado en la corte de Borgoña, destaca la subordinación de Carlos a sus consejeros. Era un niño. Su Alteza, tengo que leerlo, es de tal modo conducido que no es capaz de hacer o decir otra cosa más que lo que se le dicta. Atiende tanto a sus consejeros que muestra un gran acatamiento de ellos. Querríamos que actuase y hablase por sí mismo. Era un niño. ¿Qué querían? ¿Que a los 12 13 años? Bueno, durante años Carlos es introvertido. Carlos es un joven retraído y melancólico. Yo no creo que fuera melancólico porque era muy alegre con las mujeres. De hecho, tiene 5 hijos bastardos, ¿eh? El embajador, pero otra cosa es que era callado. Y en una España que es muy extrovertida, ser introvertido es casi una lacra. Yo lo soy y me miran con malos ojos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay ¿cómo se dice? Un embajador veneciano que se llama Gasparo Contanini, que dice, a los 25 años hablaba poco y muestra una mayor tendencia a experimentar tristeza que alegría. Era muy introvertido y por ello su natural es melancólico. Bueno, ¿qué puede decir un embajador que lo ve 5 minutos? Quizás se deba a un defecto físico, es pelirrojo, con el pelo liso. El defecto físico en la mandíbula, porque es hijo de alemán, o sea, de austríaco y madre española. Tiene una mandíbula que se le sale. Él lo va a pintar Tiziano, y él hace pintor de corte a Tiziano, pero Tiziano no viene a vivir a España. Lo de la batalla de Malberg, que está en el Prado de Tiziano, es una preciosidad de cuadro. Es la primera vez que se hace un cuadro ecuestre. Bueno, la mandíbula inferior que le impide expresarse con total claridad y los dientes que no hace oclusión como tendría que hacer. Lo dice el mismo embajador. Dice, al hablar el emperador se traga las palabras, sobre todo hacia el final de la frase muchas veces no se le entiende. El embajador tenía la lengua un poquito larga. Dice, pero la educación flamenca también hablaba varias lenguas. Aporta a Carlos estímulos para desarrollar cualidades que distinguen a los soberanos del Renacimiento. Felipe II no tuvo tan buena educación, ¿eh? Felipe II tenía muchísima fascinación por Portugal, por su madre. Y bueno, en la tradición cortesana flamenco-borgoña se cultiva un ideal caballeresco. Estamos en pleno renacimiento, con el que Carlos se identifica, con el que Carlos ha sido educado, hasta el punto de que se le considera el último caballero de Europa. Y bueno, es una especie de puerta de transición entre el último medievo y la primera modernidad, o sea, edad moderna, renacimiento. Bueno, desde la infancia Carlos de Gante se ve atraído por la acción de la arma y la vida castrense y el derecho de luchar contra la amenaza de la media luna, los turcos, los piratas berberiscos en las fronteras de la cristiandad. De él, dice Contarini en 1525, tiene gran afición a combatir y gran deseo de hacer las empresas contra los infieles. Su ardor guerrero se intensifica al ver, con pesar y dolor, cómo sus enemigos se multiplican a causa del surgimiento del protestantismo. Él era un católico convencido, era en ese sentido muy coherente con lo que eran sus ideales católicos. No era un fanático, pero era creyente y estaba convencido de su línea. Carlos consume su vida para evitar la división de la cristiandad, aunque su deseo ferviente es mantener
una Europa católica totalmente unida, pero queda frustrado. Queda tan frustrado que a los 56 años le pasa el testigo a su hijo, no quiere seguir. Y toma, abdica, no, en el año 55, con 55 años, a un recóndito y se va al monasterio de Yuste, en Extremadura. Es que Extremadura es muy bonita. La gente dice, ¡ah! A un lugar recóndito, no sé qué, no. Extremadura es preciosa, otra cosa es que no la conozcan. Hay otro embajador, es que en el sur siempre dicen, el sur es muy bonito. Bueno, otro embajador de Venecia, que se llama Francesco. Venecia en esta época es poderosísima. Había empezado siendo satélite de Bizancio, pero después acaba siendo ella la metrópoli y los otros el satélite. Era muy poderosa, pero claro, Venecia, lo que la gente no sabe es la influencia que tiene de Bizancio, en los colores, en las calles, en la elección de todo. O sea, que le guste Venecia y no haya viajado a Estambul, de verdad, no sabe lo que dice. Bueno, dice a los 21 años, dice el embajador de Venecia, no es demasiado mujeriego. Y en general, no lo sabía tampoco, se cree, porque lo ve calladito, pero los calladitos muchas veces son muy peligrosos. Dice, no es demasiado mujeriego. En general se cree que hasta ahora no ha practicado sexo. Es que ven las cosas que decían los embajadores, de verdad. Bueno, tiempo después, su colega Contarini transmite la misma imagen impecable en otro informe que hace, que presenta a Carlos, que representa a Carlos, dice, a sus 25 años, desprovisto de todo vicio, tenía ya no sé cuántas hijas bastardos, dice, a sus 25 años desprovisto de todo vicio y nada inclinado a los placeres, a la voluntad, a lo que los jóvenes suelen entregarse. Sí, sí, lo que era discreto, que no es lo mismo. Pero parece claro que ninguno de los dos, más bien, quieren dar una imagen favorable del emperador. Pero otros diplomáticos más informados sobre la vida privada coinciden en todo lo contrario, que tiene un carácter muy promiscuo, el de un hombre a los 21 años, podemos decir que tiene un carácter muy promiscuo, por favor, de un hombre que no hace distingo a la hora de elegir sus parejas, a sus conquistas, mientras fuesen jóvenes, les da igual de alta alcurnia que gente pobre, con tal que fueran hermosas y jóvenes. Federico Badorato, también diplomático veneciano, dice... Por donde quiera que ha estado le han visto consagrarse a los placeres venéreos de una manera inmoderada, con mujeres de alta y baja alcurnia. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Él no estaba casado en aquella época. Cuando estuvo casado fue leal a su mujer, además lo dice, ¿eh? Se lo dice a su hermano en cartas que dice él es marido y no quiero ser otra cosa. Dice, tengo tentaciones, pero no caigo. Bueno, el cronista Alonso de Santa Cruz dice... La fuerte atracción del joven Carlos por las bellas muchachas y la fogosidad erótica que manifesta en su juventud, el vicio de la carne, fue a su mocedad mozo. Bueno, entre 1522 y 1523, que es un chico, el emperador ya ha hecho varias hijas bastardas, creo que 3. Santa Cruz le atribuye la paternidad de 2 criaturas, pero fueron 3. Dice, tuvo en Flandes una hija bastarda y en Castilla otra. Bueno, pero te falta una, querido, porque son 3 las que tuvo y después tuvo 2 más, después de estar viudo. Y después, en un momento dado, decidió irse al monasterio y no saber nada porque la gota y la juerga no se llevaban. Son 3 las niñas engendradas antes de casarse en 1526 con Isabel de Portugal. La primera es Margarita, que está concebida con Johanna María van der Geynis, que es una criada al servicio de Carlos en los Países Bajos, bautizada con el nombre de pila de Margarita como su tita, como su tía, porque él quería muchísimo a su tía. Y entonces ella va a ser Margarita de Parma, la famosa Margarita de Parma, para que veáis de dónde viene. La segunda es Tadea de Austria, que es a todas las promociona, a todos sus hijos, y me parece muy bonito. Tadea de Austria es consecuencia de la relación que tuvo con Orsolina de la Pena, que era una viuda, la Bella Perugia le llaman, que era una viuda noble a la que conoce la corte flamenca. La tercera es Juana de Austria, que llega tras los efímeros encuentros con Catalina de Rebolledo, una dama de la reina Juana. Esta frase de promiscuidad sexual, terminada en 1526, va a ser un marido que se casa con Isabel de Portugal y va a ser un buen marido, va a ser un marido enamorado, de tal manera que cuando ella muere de parto, me parece que él estaba fuera, él la llora y se deprime y dice que no piensa volver a casarse. Isabel de Portugal, que era su prima, y la quiso, prima carnal, porque las madres eran hermanas. El matrimonio celebrado en Sevilla en 1526, cuando él tiene 26 años, porque va con el siglo, es un buen matrimonio desde el inicio, pese a que como
había sido un matrimonio de conveniencia, era un matrimonio concertado en la época y el amor no estuviera precisamente en su fundamento. O sea, pesaba más las intenciones políticas o de conveniencia. Pero sin embargo, ellos se atraen desde el primer momento y así lo cuenta un embajador a la tía Margarita, que es la que la ha criado. Dice: yo estuve presente la primera vez que el emperador se acercó a Isabel y nunca había visto dos recién casados más felices el uno con el otro. Y es verdad, esto está, digamos, asegurado por otras personas que estuvieron cerca. El mismo Carlos confía todas las cosas de poder a su mujer porque sabe que la quiere y que está segura con ella. Y le dice a su hermano su felicidad, dice: ahora he entrado en estado de casado, que me complace muchísimo, plenamente. Carlos es un rey nómada, se pasa la vida, claro, tenía unas responsabilidades terribles, que rige su imperio desde la silla de montar del caballo o desde la cubierta de una nave que le traslada, yo que sé, a Túnez. Viajó por toda Europa, pero en aquella época no había Interrail ni había aviones, donde y claro, pasa frío, pasa calamidad, donde su presencia lo requiere, porque esta forma de gobernar, su vasto dominio de protagonismo de doña Isabel, le da protagonismo a Isabel de Portugal en los reinos hispánicos. La soberana ejerce la regencia en varias ocasiones y además lo hace de forma muy venturosa, lo hace con un buen criterio, esa gestión. Ella va a ser lugarteniente general y demuestra bastante competencia. Había tenido una buena educación intelectual. Hay que obedecer sus órdenes como la del mismo emperador. Y bueno, y las forzosas separaciones que tienen las diferentes campañas, pues cargan a la emperatriz con muchísima responsabilidad, porque tiene que estar atendiendo montones de demandas que le hacen. Responsabilidad institucional, por otro lado, al tiempo que en lo afectivo se sube una especie de viudedad temporal, que además se queda embarazada cada vez que viene de las campañas, y después 6 niños se le mueren, y ella muere de parto en el último y él no está, ¿eh? Es una cosa dura, ¿eh? No os creáis que esta gente, por tener riqueza, no tenía tampoco exactamente una vida feliz. Isabel se inquieta por la salud del marido y teme los riesgos que pueda correr en las diferentes campañas, como se puede ver en las diferentes cartas que le escribe entre ambos. Hay un fuertísimo lazo entre ellos que tienen como una despedida. Carlos utiliza unas palabras que dice: bajo esta hoja de papel, con la misma ternura y calor, dice: beso esta hoja de papel. Dice la carta: con la misma ternura y calor con que besaría vuestros labios si estuviera con vos. Bueno, dejarme abrazar cada vez que viene. Este afecto es bien conocido en la corte, porque saben que se quieren. Dice el cronista imperial Alonso de Santa Cruz: siendo casado tuvo muy gran amor a la emperatriz, su mujer. Parece, bueno, que Carlos, fiel a su esposa durante el matrimonio del mismo, es consciente de su fama de don Juan de Libertino y describe a su hermano Fernando en 1531 revelándole su continencia. Dice: no me he dejado llevar por el gusto de las mujeres jóvenes, no soy mal marido. Y bueno, y estos encuentros que tiene con su mujer cada vez que viene de la batalla, pues suponen embarazo, como os he dicho. Muy pronto la emperatriz tiene a su hijo Felipe II, y que adoraba a su madre porque era muy dulce, la portuguesa, que le asegura: su madre se va a llevar parte de la corte portuguesa allí, que le asegura continuidad dinástica. Felipe II nace en 1527, así como las hijas, que son María, que nace en 1528, y Juana en 1535. Después tuvo 6 embarazos, como os he dicho, que se saldaron con aborto y con el fallecimiento prematuro de las criaturas. Y en el mal parto de un infante que tuvo en 1939 murieron el bebé y ella. La llevaron a la muerte. ¿Sabéis lo que pasa también? Que tanto parto cerca hizo que la madre también se debilitara muchísimo. Solía ocurrir, no dejaban descansar ese útero por lo menos un año, que es lo que te dicen en la actualidad los ginecólogos. Si quieres tener hijos cerca, yo lo quería tener y me dijeron: por lo menos tienes que estar un año, tienes que estar a barbecho. Bueno, la pérdida de la esposa. Hay veces hay gente que se queda embarazada y no pasa nada, pero tanto embarazo continuado, pues como que no. La pérdida de su mujer le llevó a una depresión. Además, no se molestó ni en disimular. Tuvo un proceso de duelo largo, era un hombre sensible y quiso a su mujer. Tras la muerte de su esposa, no se vuelve a casar, pero ello no impide que vuelva a la andanza de su juventud, a tener a Martín. En esta última etapa tuvo 2 hijos. Corresponde su idilio con la joven Bárbara Blomberg, que es hija de un
burgués de Ratisbona, y en 1547, año del triunfo de Carlos V sobre los protestantes en la batalla de Mühlberg, nace Jerónimo. Más tarde ahí, como el indio Jeromín, que llaman aquí. Más tarde, este Jeromín es Juan de Austria, el héroe de Lepanto. Sería un militar, bueno. Él a sus hijos arriba, da igual que sean bastardos, ¿eh? Me encanta eso. En 1548, el embajador veneciano Alvis Mocenigo resalta aún las inclinaciones amorosas del emperador. Dice: siempre ha sido dado por su naturaleza a los placeres de la carne, pero jamás se le ha podido reprochar ninguna violencia ni acción contraria a la honestidad. Bueno, yo no sé cómo sería con sus amantes, pero con los hijos que nacían eran buenos, ¿eh? Para entonces el paso del año ya había templado los bríos eróticos, y el embajador dice: actualmente puede decirse con toda verdad que el emperador es de una castidad ejemplar. Bueno, estaba el pobrecillo ya un poco achacoso. Había sido muy trabajador, ¿eh? El médico imperial, Luis Lovera de Aleva, avisa en los escritos del pernicioso efecto que tiene el ácido úrico, tiene la gota. Y entonces eso es contraproducente totalmente con lo que puede ser relaciones amorosas. Aquel parecer es lo que más le mortifica al emperador en su existencia, como remarca su memoria. Era un bruto comiendo, ¿eh? Era alemán, comía carne con carne y cerveza. Más que por gozar de los placeres de Venus, la dolorosa cristalización es muy dolorosa. Mi marido tenía gota, que le gustaba mucho comer carne. Del ácido úrico se debe al desmedido apetito del soberano y a la ingesta de carne de todo tipo, así como de vino, cerveza. Dice el emperador Badoaro, dice: a la mesa ha hecho siempre exceso. El jurista Bartolomé Sastro dice que durante su travesía en Alemania, en la década de 1540, que tenía 40 años, dice: al emperador le servían en cada comida 6 platos que aceptaba o rechazaba. 6 platos, conservando siempre lechón asado, la cabeza del ternero y platos similares. 6 platos. Por la mañana le gustaba la cerveza para desayunar. Bueno, pero carne roja y cerdo y vino y cerveza. Toma ahí. Pues demasiado vivió. A consecuencia de esta dieta sufrió dolorosos ataques de gota. Enrique VIII también tuvo gota. Bueno, estaba más gordo que un cebollino. Desde los 27 años tenía ataques de gota, pero no dejaba de comer carne. Es que yo creo que tampoco se sabía. Y eso provocó un grandísimo deterioro físico que lo lleva a abdicar con 56 años para retirarse al monasterio de Yuste, donde muere 2 años más tarde. Con 58 años murió, ¿eh? En 1556, Carlos realiza la última travesía con sus hermanos Leonor y María, después de la abdicación de todos sus dominios en Bruselas, en los que ambas están presentes. El destino quiere que los 3 hermanos van a morir el mismo año. Habían sido criados juntos en la corte de su tía Margarita y mueren en Castilla. Eran todos políglotas, hablaban un montón de lenguas. En el mismo año, 1558. No se ha hablado de lo que era su política exterior, porque si no, aquí me puedo tirar todo el día. Mueren en 1558 y todos están enterrados en Lorena, hoy, en el monasterio del Escorial, y juntos permanecen arrodillados frente al altar mayor. Felipe II lo hace de la basílica en el cenotafio de bronce famosísimo, fundido por Pompeo Leoni, que hay una complicidad y una unión y una fidelidad que se mantiene hasta la muerte. Los 3 hermanos se habían criado sin papá y sin mamá. Estaban unidos. Bueno, Alonso de Santa Cruz deja la descripción de la fisonomía de nuestro Carlos V. Dice: fue el emperador don Carlos de mediano cuerpo, de ojos grandes y hermosos, la nariz aguileña, los cabellos rojos y muy llanos, parecía que tenía el pelo liso, la barba ancha y redonda, bien proporcionada, la garganta recia, ancho de espalda, los brazos gruesos y recios, medio alemán, las manos medianas y ásperas, las piernas proporcionadas. Su mayor fealdad era la boca, porque tenía la dentadura tan desproporcionada, no le ocluía, tenía esto que se le... Hoy lo hubieran operado, le hubieran puesto aparato. Tenía niñas con aparato, con la de arriba, que los dientes no lo encontraban nunca, de lo cual se seguían 2 daños. El uno, tener que hablar en gran manera dura, y el otro, tener en el comer mucho trabajo. Por no encontrarse los dientes, no podía mascar lo que comía, ni bien ingerir. Pues para no bien ingerir se metía 6 platos. What? En vísperas de la boda de su hijo, el príncipe Felipe, de 16 años, con su prima María Manuela de Portugal, Felipe adoraba Portugal. Carlos V le da algunos consejos a su hijo de cómo debe cómo debe conducirse con su futura esposa. Eso es
en su lecho conyugal. Qué bonito y qué poético. Dice: hijo, placiendo a Dios, presto os caséis, y plega a Él que os favorezca para que viváis en ese estado y que os dé los hijos que Él sabe será menester. Habéis mucho de guardar cuando estuviérades cabe vuestra mujer, y por eso es algo dificultoso. El remedio es apartaros de ella lo más que fuera posible, y así os ruego y encargo mucho que, luego que habréis consumado el matrimonio, con cualquier achaque os apartéis, y que no tornéis tan presto ni tan a menudo a verla, y cuando tornáredes sea por poco tiempo. Le está diciendo que no la deje sola, que sea su marido, que esté con ella más tiempo. Quizá lo decía porque él no estuvo con su mujer tiempo y lo sintió. Bueno, espero que os haya gustado las cartas de Carlos V y también su historia, su vida. ¡Hasta mañana!